Capítulo 3. Historias entrelazadas. Este es otro narrador, no es el mismo que el del primer capítulo. En el mágico reino de Encantopolis, una sombra se cernía sobre la reina y su corona después de la trágica muerte del rey. La corona, ahora corrompida, ejercía una influencia maligna sobre la mente de la reina, quien se embarcó en una búsqueda desesperada por el poder de los animales mágicos. Érase una vez, en un reino mágico conocido como Encantopolis, se encontraba un bosque encantado bañado por la luz dorada del sol. Los árboles, de colores vibrantes y formas caprichosas, susurraban historias milenarias mientras las criaturas mágicas jugueteaban entre sus ramas. Sin embargo, algo perturbador comenzaba a gestarse en la tranquila narración de este mundo de fantasía. El narrador, en su papel, observaba atentamente la historia que estaba tejiendo con hilos de palabras cuando de pronto se percató de la intrusión de dos personajes inesperados. Roque y Herman, completamente ajenos a la trama establecida, caminaban sin rumbo por el bosque mágico, entablando un diálogo cargado de emociones y deseo de venganza. Herman, aún abrumado por la desaparición de Ulises a manos de Eduardo, sentía tristeza y empatía por su amigo perdido. La furia ardía en su interior y deseaba venganza contra el responsable de su desaparición. Roque, por su parte, aún inmerso en su segunda personalidad, trataba de entender lo que había sucedido al ser transportados a este nuevo mundo lleno de colores y magia. El narrador, sorprendido por la interrupción de estos personajes, decidió detenerse y cuestionar su presencia en la historia que él mismo estaba narrando. Intrigado, les preguntó qué hacían allí y por qué se habían entrometido en su cuento. Roque y Herman explicaron que habían sido transportados a este mundo mágico desde otra historia por culpa de Eduardo, un personaje que había tomado el control de la narración y alterado el curso de los acontecimientos. Herman, intrigado y ansioso por regresar a su historia original, decide dirigirse al narrador y le pregunta si tiene la capacidad de devolverlos a su cuento. Sin embargo, el narrador, en su carácter de ser todopoderoso y omnisciente, le indica que no posee tal poder y no puede revertir su situación. Ante esta respuesta, Herman, con una mezcla de frustración y sarcasmo, trata al narrador como un tonto y se infla de ego, burlándose de su supuesta omnipotencia. Oh, gran ser todopoderoso y omnisciente, ¿podrías iluminarme sobre por qué no puedes usar tu infinito poder para devolvernos a nuestro cuento de hadas? Supongo que incluso los seres supremos tienen limitaciones en su agenda celestial, exclama Herman, intentando desafiar al narrador con su ingenio. El narrador, manteniendo su postura de omnisciencia, responde con calma: mis queridos personajes, lamento desilusionarlos, pero incluso los seres supremos tienen ciertas limitaciones. Aunque poseo el don de la narración y puedo dar vida a historias, no tengo el poder de alterar la realidad o interferir con el flujo natural de los cuentos. Herman, algo decepcionado pero sin perder su chispa cómica, decide hacer una última petición al narrador: en ese caso, oh magnánimo narrador, ¿podrías al menos hacer aparecer una cola bien helada? El narrador, en respuesta a la solicitud de Herman, responde con franqueza: lamento mucho, Herman, pero mi papel es narrar y guiar la historia dentro de sus límites establecidos. Aunque podría crear una cola aparentemente real, hacerlo sería desafiar las reglas y consecuencias que rigen este mundo ficticio. Si permito alteraciones arbitrarias, el cuento podría perder su coherencia y generar caos e inconsistencias en la trama. Sin embargo, puedo indicarles un lugar para descansar, una cueva en medio del bosque, donde quizás puedan ayudarlos para volver a su cuento original con su tecnología. Al llegar justo al anochecer, los protagonistas, Roque y Herman, se adentran en la cueva mágica y quedan impresionados por la gran cantidad de artefactos tecnológicos de primer nivel que encuentran allí. Roque, fascinado por la avanzada tecnología, examina cada objeto con asombro y curiosidad. Por otro lado, a Herman no parece importarle mucho lo que le rodea, ya que su mente sigue obsesionada con la cola y está completamente distraído. Apenas entran en la cueva, son sorprendidos y asaltados por la resistencia de Otto, un mapache cyborg mágico que se encontraba fumando mota. Otto confunde a Roque y Herman con parte de la Guardia Real del Reino, y está a punto de atacarlos. Roque, rápidamente, intenta hacer entrar en razón a Otto para evitar un enfrentamiento mortal, mientras Herman continúa absorto en su propia realidad y no presta atención a la situación. Sin embargo, en medio de la confusión, Herman nota a Otto y decide burlarse de él de manera disléxica, llamándolo machape en un intento de provocación. Esta burla inesperada toma por sorpresa a Otto, quien no puede evitar soltar una risa. Después de su ataque inicial de risa, Otto se recupera y explica la situación a Roque y Herman. Otto, entre risas, les cuenta que ha estado luchando contra las fuerzas malignas que han invadido el reino de Encantopolis y que tiene una amiga llamada Iris. Ella es una gata mágica cyborg con amplios conocimientos sobre portales y viajes interdimensionales. Sugiere que ella podría ayudarlos a regresar a su propio cuento. Comprende que Roque y Herman no son parte de la Guardia Real y se disculpa por su reacción inicial. Cuando Otto menciona que conoce a alguien que podría ayudarlos a regresar, Herman, en medio de su estado alucinatorio balbuceando repetidamente la palabra cola y con un toque de sarcasmo, suelta una frase: al menos esa persona sabe más que alguien que es un ser celestial. Luego de esto, Otto propone llevar a Roque y Herman a conocer a Iris por la mañana. Mientras tanto, muestra a Roque algunas de las fascinantes tecnologías que poseen los animales mágicos cyborgs. Roque, emocionado, comienza a interactuar y experimentar con dichas tecnologías, sumergiéndose en su creatividad y curiosidad.
Mientras Herman continuaba sufriendo por la abstinencia de su amada Zeta-Cola, su mente comenzó a divagar en medio de alucinaciones cómicas y extravagantes. La abstinencia había llevado su imaginación a lugares inesperados. En un abrir y cerrar de ojos, Herman se vio a sí mismo navegando en un río de Zeta-Cola burbujeante, donde las olas eran formadas por botellas de refresco gigantes. Se sentía como si estuviera surfeando sobre la espuma dorada mientras cantaba una canción en honor a su bebida favorita. En otra fantasía extravagante, Herman se encontró a sí mismo en un concurso de belleza de Zeta-Cola, donde todas las botellas lucían vestidos brillantes y maquillaje exquisito. Herman fue nombrado el juez principal y tenía la difícil tarea de elegir la botella más hermosa. Mientras deliberaba, las botellas comenzaron a desfilar frente a él, moviendo sus tapas como si fueran las reinas de un desfile de moda. Mientras Herman se sumerge en sus alucinaciones, Otto se acerca a él con una sonrisa en el rostro y menciona que podría replicar el sabor de la Zeta-Cola utilizando su tecnología avanzada. Herman reacciona de forma graciosa y promete no llamar a Otto Machape nuevamente. El narrador encuentra entretenido el comportamiento de Herman. Herman, al tomar un sorbo de la Zeta-Cola creada por Otto, experimenta un aumento momentáneo de su ego y proclama que él solo será capaz de derrotar a la reina. Realiza comentarios llenos de soberbia y se jacta de su supuesto intelecto superior. Sin embargo, al mencionar que la raíz de 84 es 30, señalándose el cerebro, en un gesto de pretenciosa sabiduría, los demás no pueden evitar reírse de su ocurrencia. Una vez que Herman supera su estado de abstinencia y vuelve a su estado normal, entabla una conversación con Roque. En un tono burlón, Herman comenta que a Elías, el tipo raro de los furros, le hubiera encantado este lugar lleno de furros robots, haciendo alusión a sus fetiches raros. Roque asiente, compartiendo una risa con Herman. Sin embargo, recuerdan a Ulises, y llena a ambos de tristeza y venganza. Una furia inimaginable se apodera de ellos. Al día siguiente, Otto decide llevar a nuestros protagonistas hacia Iris, quien se encontraba en las afueras del bosque de Encantópolis, en una ciudad en ruinas tecnológicas. Esta ciudad era parte de la resistencia principal de los animales mágicos y Borgs, donde Iris buscaba formas de combinar la magia y la tecnología para obtener armas provenientes de mundos alternos. Mientras se ponen en marcha, Otto les proporciona a nuestros personajes algunas tecnologías defensivas por si acaso las necesitan. Herman recibe una espada tecnológica poderosa y Roque crea un robot impresionante para enfrentar cualquier desafío. Mientras tanto, en otro lugar del mundo de Encantópolis, el ejército abominable de Eduardo entra por un portal, listo para la conquista. Eduardo muestra su habilidad para manipular la narración con magia narrativa. Eduardo, con una sonrisa malévola, declaró con confianza: Este cuento llega a su fin. La voz narrativa, antes vibrante y llena de esperanza, adquirió un matiz sombrío y melancólico, como si las palabras de Eduardo llevaran consigo un presagio de tragedia. Era evidente que el destino de los personajes estaba en peligro, y algo más oscuro se cernía sobre el horizonte. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de mi presencia y, con una mirada desafiante, pronunció sus palabras con mayor intención. ¿Acaso no te das cuenta, narrador? Tu control llega a su fin, y ahora, yo seré el que manipule los hilos de esta historia. El narrador, sorprendido por las palabras de Eduardo, decidió no intervenir ni comentar nada en ese momento. A continuación, el narrador advirtió a nuestros protagonistas sobre la aparición de un ser ajeno a la historia, acompañado por un impresionante ejército. Pregunta si ese ser es su amigo, a lo cual Herman, al escuchar esto, exige al narrador que los lleve hasta donde se encuentra Herman sumido en su furia vengativa. Otto, sin comprender bien a quién se dirige Herman, al no poder escuchar al narrador, se muestra confundido. Por su parte, Roque propone que se calmen y elaboren un plan. Sugiere que, en primer lugar, se organicen al llegar al lugar donde se encuentra Iris. Roque ofrece una Zeta-Cola a Herman para ayudarlo a calmarse, lo cual Herman se siente ofendido pero acepta la bebida. Mientras caminan, Otto pregunta qué acaba de suceder y con quién estaban hablando los protagonistas. En ese momento, mientras Herman estaba a punto de hablar, el narrador interrumpe la historia y le informa a Herman que no puede revelarles a los demás personajes que están dentro de un cuento. Roque comprende la situación y luego continúan la historia diciendo que solo estaban teniendo alucinaciones. Otto estalla en risas, señalando que ni siquiera fumando su mota podría alucinar de esa manera. Mientras Eduardo y su ejército avanzaban, dejaban un rastro de destrucción a su paso. Ciudades de la Guardia de la Reina y los refugios de la resistencia de animales eran arrasados por la implacable fuerza de Eduardo. El líder maligno se mantenía en silencio, envuelto en una aura sombría y melancólica, simplemente guiando la destrucción sin hacer comentarios. Sin embargo, en un momento, se percató del narrador y lanzó un comentario para alimentar aún más su sed de poder. Queridos lectores, su presencia es mero combustible para mi ascenso al poder. Sus expectativas alimentan mi sed de dominio, y aunque ustedes no lo sepan, su participación es esencial en mi búsqueda de la grandeza. Luego de lanzar su comentario desafiante, Eduardo siguió su camino hasta llegar a la ciudad de la reina. Avanzando con determinación, no dudó en enfrentarse a los guardias de la ciudad, acabando con ellos sin piedad. Infiltrándose en el castillo por sí mismo, Eduardo continuó su avance mientras su ejército abominable continuaba arrasando gran parte de la ciudad.
En la ciudad donde se encontraba Iris, los protagonistas, junto con Otto, entraron sorprendidos por la presencia de un perro verde. Era Elías. En medio de la situación, Elías aprovechó para hacer un comentario gracioso relacionado con los furros, agregando un toque de humor al encuentro. Además de Elías, con su inteligencia y conocimientos, pudo determinar en qué cuentos se encontraban y trajo consigo a Ulises. En ese mismo lugar, Iris se encontraba charlando con Otto sobre los eventos ocurridos y el ejército no afiliado a la reina que estaba arrasando en Cantópolis. Los protagonistas se apresuraron hacia la habitación donde Ulises se encontraba recuperándose.